buenos días, Juan. Muchas gracias por venir. Buenos días y gracias a ti. Es un placer para mí estar en esta entrevista contigo. Así que, bueno, pues aquí estamos dispuestos a responder a tus preguntas. Lo primero, quería conocerte más. ¿Tú eres un deportista? ¿Hacía un deporte? Bueno, ahora la verdad es que poco deporte, ciertamente, pero siempre he sido deportista. Yo siempre he jugado al fútbol desde pequeño y estuve muchos años, estuve como 15 o 16 años jugando al fútbol de manera amateur, no profesional. Después incluso he corrido carreras de larga distancia y todo eso. Y luego empecé un poco también en el gimnasio. Tuve mi propio cambio físico y a través de eso, digamos que fue un poco como mi introducción al mundo del fitness y me empecé a interesar por este tema. Y aquí estoy. Así que bien, bien. Esa es un poco mi relación con el deporte. ¿Cuánto y por qué tú empiezas a interesar en categorías como bikini y fit model? Bueno, pues ha sido un camino bastante largo y que realmente nunca fue un objetivo para mí, sino que digamos que mi propio camino me ha ido llevando hacia eso, porque yo empecé haciendo entrevistas yo tenía mi sitio web, que lo llevaba además con un familiar mío, y la idea era de entrevistar a personas que a través del fitness y del entrenamiento con pesas, pues habían tenido su cambio físico como yo mismo experimenté, y el objetivo de esas entrevistas era el saber qué les había aportado a su vida, no solo el cambio físico, sino emocionalmente, o a sus vidas, qué les había aportado ese entrenamiento con pesas, ¿no? y el estilo de vida fitness. Entonces, mi interés en la categoría bikini, cuando empecé, después de hacer esas entrevistas, llegó un momento que hice lo mismo, pero orientado al mundo de la competición, porque yo conocí a algunos competidores y me empezó a interesar. ¿En gimnasio? Sí, bueno, yo empecé a seguir el mundo del fitness y empecé a entrevistar a gente que competía, que llevaba ese estilo de vida un paso más allá. Entonces, yo empecé a entrevistar hombres y mujeres. Igualmente, no era un objetivo entrevistar mujeres o algo así, pero sí me di cuenta de que el tipo de entrevista que yo hacía les gustaba más a las mujeres, porque mi entrevista era un poco más orientado a lo que te he dicho de qué te aportaba a ti personalmente este estilo de vida. Entonces, a los hombres no les interesaba tanto ese tipo de entrevista, porque ellos, nosotros somos más un poco de nos gusta vernos fuertes y tal, mirarnos en el espejo, pero a la mujer, digamos que descubrí en esas entrevistas que el mundo de la competición, para la mayoría de ellas no era ni siquiera un objetivo. O sea, normalmente la mujer empezaba a entrenar, empezaba a verse mejor, el entrenamiento le aportaba como más seguridad en sí misma y emocionalmente se sentía mejor, y luego en algún momento de su vida alguien les proponía oye, ¿por qué no compites? ¿No? Entonces, todo ese proceso en las entrevistas que yo hacía a la mujer, como que al final de las entrevistas ellas me agradecían oye, me has hecho recordar todo mi camino desde que empecé hasta donde estoy. Y agradecían mucho más que los hombres mi entrevista. Entonces, digamos que a mí personalmente también me satisfacía más el que mi trabajo era más reconocido. Entonces, un poco el camino se fue desviando hacia la mujer, porque yo también me sentía mejor con el trabajo que hacía, y como persona analítica que soy, empecé a ver en la competición, porque me gustaba saber por qué ocurrían las cosas, porque las categorías femeninas son mucho más subjetivas, no se busca tanto el tamaño muscular, todo eso. Entonces, la mayoría de la gente no entiende muy bien cómo son los resultados, o por qué gana esta persona y esta no gana.
porque no hay una diferencia de muscular o como suele pasar más en los hombres. Entonces empecé a investigar un poco, a enterarme de por qué ocurrían las cosas y todo eso, digamos, ya te digo que me ha llevado hacia el camino de las categorías como bikini o fit model ahora que es más reciente. Fue un poco ese, digamos, el principio. Podría decirte mucho más y no habría espacio en el blog para esto, en la entrevista, pero ese, digamos, fue un poco el principio de mi historia en todo esto. Y tú tienes un website, se llama tenuncuerpo10.com. Cuéntanos, por favor, ¿qué servicio hay? Bueno, pues como te digo, el objetivo del sitio web empezó un poco relacionado con las entrevistas. ¿Cuántos años tienes tu website? Tiene 12 años. 12 años. 12 años. Pero el principio fue un poco todo lo que te he contado de las entrevistas. Todo eso, unas entrevistas es más de sitio web donde la gente puede leer y eso más que redes sociales. Pero después, pues por la evolución misma de cómo va todo ahora, de ahora hay más impulso en redes sociales y todo eso, y aparte por el trabajo que yo hago, sí se ha convertido un poco más en un sitio de venta del servicio que yo ofrezco, pues que puede ser los vídeos de las competiciones, donde yo trabajo ahora, y sesiones de fotos, todo eso relacionado. Y aparte, ese contenido que yo hacía sigue estando ahí, por supuesto, pero ahora ya digamos que el sitio web se ha orientado más hacia un sitio de venta y relacionado con el fitness, pero no tanto tipo blog o entrevistas como hacía antes. ¿Y qué experiencia prevista tienes en el mundo de la imagen? Bueno, pues en el mundo de la imagen ha sido un poco igual, ha sido un proceso para mí, porque la continuación de esas entrevistas y al interesarme yo por el mundo de la competición fue el que ese afán por analizar lo que pasaba en las competiciones me llevó a empezar a grabar imágenes para luego analizar por qué pasa esto, por qué gana este atleta y este no. Entonces realmente nunca fue mi objetivo el trabajar como fotógrafo vendiendo imágenes, sino que yo empecé a grabar, empecé a analizar y a comentar, a hacer comentarios sobre lo que yo veía o lo que yo opinaba de las competiciones y lo que yo fui aprendiendo de los jueces, de los competidores. Y el tener esas imágenes, de repente pues hubo gente que empezó a decirme: oye, Juan, poca gente grababa vídeo cuando yo empecé, o prácticamente nadie. Entonces la gente empezó a pedirme: oye, me gustaría tener esas imágenes. Y el proceso fue ese, tuve que ponerle un precio porque la gente me pedía eso y fue un poco por ahí. Así que hoy en día, al final, el proceso ha sido ir mejorando poco a poco mi trabajo y dedicarme más al mundo de la imagen. Yo mismo he ido aprendiendo más y más para mejorar también. Pues como todo en la vida, intentas mejorar un poco en todo lo que eres y lo que haces, y el tema de la imagen pues hice lo mismo. Ese es el proceso y seguir mejorando mis imágenes, y ahora pues soy incluso más conocido como fotógrafo o videógrafo que por lo que yo empecé. Ha sido mi evolución, por así decirlo. ¿Qué te más gusta, hacer vídeo o foto? Bueno, pues como te digo, yo empecé a hacer vídeo y me gusta mucho más el vídeo, pero en la fotografía también he descubierto lo mismo. Igual, cuando empiezas a hacer fotos, empiezas a intentar mejorar en lo que haces y todo, pues también he encontrado, digamos, esa otra parte de decir, te interesas igual, cómo puedo mejorar estas fotos y cómo puedo hacer esto mejor, las luces, la imagen, cómo puedo hacer algo más bonito que a mí me llene también. Pues ha sido un poco así. Yo hago mucho más vídeo que foto, pero también digamos que en la foto estoy también intentando mejorar y seguir aprendiendo, como todo. Perfecto. Un día te conviertes en IFBB Press Partners. ¿Y cómo tu relación con Federación Internacional y con el presidente, Dr. Rafael Santonja? Bueno, pues para mí
primero el tener la oportunidad de estar en esos campeonatos, en los campeonatos más importantes de la IFBB, de la Federación Internacional, simplemente el hecho de estar allí para mí era como wow, increíble, ¿no? Estoy en un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, en un Arnold Classic, en las competiciones más importantes, y estoy allí en primera línea. Entonces, cuando el presidente de Santonja decidió un día que yo podía ser parte del equipo de prensa de la IFBB, fue como wow al cuadrado. Wow, o sea, ahora encima puedo formar parte de esto y aportar mi trabajo a aquello que empezó un poco como siendo un interés por la competición y aprender, y ahora eso que yo hacía podía aportarlo ya no solo a los atletas, sino también a la federación. Estaba interesada en mi trabajo. Entonces, pues por supuesto para mí fue un honor eso, siempre estaré agradecido a la IFBB y al presidente de Santonja por esa oportunidad que me dieron de estar allí participando en eso, y bueno, para mí es siempre que voy a un campeonato sobre todo de los más importantes, y más ahora que tengo la oportunidad de viajar por el mundo y ser parte de campeonatos internacionales, conocer gente de todo el mundo, pues todo eso personalmente ya no es solo un trabajo, sino que personalmente me llena el poder conocer gente de todo el mundo, atletas, el poder interactuar con ellos, intercambiar impresiones sobre las competiciones, sobre todo. Entonces es, bueno, pues un placer trabajar para la Federación Internacional, y desde luego siempre estaré agradecido al presidente Santonja y a la Federación por esa oportunidad que me dieron y que ahora forma parte de mi vida. ¿Qué campeonato más duro para ti? Tú siempre atrás de cámara, siempre en tus pies. Bueno, sí, los campeonatos, sobre todo los más largos, como puede ser pues el último campeonato del mundo, que fue el campeonato más largo que he estado nunca, con 5 días de competición, realmente se hacen muy duros sobre todo para un fotógrafo como yo, que además trabajo solo y estoy grabando desde los días de competición. Son muy largos en un campeonato del mundo, en Arnold Classic, con las competiciones más importantes. Y a lo mejor estás trabajando no solo desde las 9 de la mañana que empieza el campeonato, sino que previamente tienes que ajustar tu cámara, tus luces, tu equipo, para que todo esté en orden antes de que empiece la competición. Y finalmente las competiciones se alargan hasta incluso a veces más de la medianoche. Claro, tú tienes que organizarte ya no solo el trabajo, sino tengo que comer, tengo que sobrevivir aquí todo el día, haciendo encima mi trabajo de la mejor manera posible para que todas las imágenes tengan la calidad que merece un campeonato de ese tipo. Pero tú aparte pues dices, bueno, voy a estar aquí trabajando 15, 16 horas. ¿Cómo sobrevivo yo a esto? Pues todo eso forma parte también de tu trabajo. Entonces, sí, realmente, por ejemplo, para mí el campeonato más duro, evidentemente, fue el último campeonato del mundo, que fueron 5 días seguidos de competición, más el día de registro. Fue prácticamente una semana trabajando durante todo el día. Y bueno, yo no tengo 20 años ya, así que evidentemente, bueno, tienes que prepararte para eso también. Es casi como, no como un competidor, pero tienes que estar preparado para poder estar trabajando todos esos días y mantener el nivel desde el primero hasta el último día. Así que bueno, pero realmente al final sabes que tu trabajo es así, y bueno, pues mentalmente también te preparas para ello. ¿Tú tienes tu categoría favorita? Sí, bueno, evidentemente, bueno, a mí la mayoría de la gente, incluso muchos, yo grabo toda la competición, pero la gente piensa que yo solo me dedico a grabar chicas, y no es así realmente. Yo grabo a todas las categorías y toda la competición, pero finalmente los vídeos que más se ven son los de chicas, y los atletas más interesados en el trabajo de vídeo, sobre todo que yo suelo hacer, son las chicas, porque les gusta más verse, analizarse cómo se ven con los demás. Entonces,
ya no es que yo esté más interesado, sino que los propios atletas son los que las chicas en general están más interesadas en las imágenes, con lo cual al final un poco la consecuencia es que luego el posing de las categorías como bikini, film model es muy bonito de ver, es mucho más artístico y al final ese tipo de imágenes es el que genera más interés y por supuesto a mí como analítico de esas categorías me gusta el que es las imágenes pues darles la mayor belleza posible, ya no solo para ellas sino incluso para mí mismo, de yo disfrutar haciendo el trabajo que hago o que el vídeo final que haces sobre una categoría pues sea bonito para ellas, que son las que lo van a recibir y bueno, pues para la audiencia en general y para la federación. ¿Cuánto tiempo necesito para hacer un vídeo bonito? Bueno, eso es muy variable porque también depende del tipo de vídeo que hagas, si necesita mucho tiempo de edición o menos tiempo de edición, pero depende, si es un vídeo donde simplemente quieres mostrar qué ha ocurrido en la competición, una entrega de medallas o un poco de un resumen de la actuación, bueno, puedes hacerlo en unas horas, pero si quieres hacer algo más elaborado como que cuente algo más de historia sobre el atleta o incluso a veces vídeos que hago donde mezclo imágenes de varios atletas o de una categoría en concreto, pues puedes estar hasta un día o dos, pero puedes llegar a emplear muchísimo tiempo en hacer un vídeo dependiendo de cómo sea. ¿Cómo tú ves el bikini fit model en el mundo, en Europa y en España? Bueno, pues eso, como yo siempre digo, bikini y fit model son categorías de percepción, porque el tamaño muscular no es importante en esas categorías y la condición, digamos que es un poco estándar. Quiero decir que en una final de un campeonato de alto nivel, de una categoría como puede ser bikini, de un campeonato del mundo, europeo, un campeonato sudamericano, las 6 atletas que componen una final tienen físicos excelentes. Con lo cual la diferencia física no es lo que marca la diferencia, sino que son otros parámetros subjetivos y como bikini es una categoría, digamos, de percepción, el bikini no se percibe igual dependiendo del país. Por muchas razones, por la tradición, incluso por la cultura del país. Entonces, en una categoría tan subjetiva como bikini, es muy importante de qué país o qué nivel tiene ese país en esa categoría. Ya no porque un juez pueda ser mejor o peor, sino porque está más o menos acostumbrado a juzgar bikini de alto nivel. Entonces, pues hay países donde culturalmente o competitivamente hay menos atletas de alto nivel y en otros, sin embargo, es todo lo contrario, que la categoría bikini a lo mejor es la más importante, con lo cual los jueces están muy acostumbrados a juzgar atletas de alto nivel y perciben cosas diferentes o juzgan más o están más acostumbrados a juzgar ese tipo de cosas tan subjetivas como puede ser la elegancia, el carisma del atleta. Y en los países donde, por ejemplo, las categorías masculinas son más importantes, pues es normal que los jueces estén más acostumbrados a juzgar más parámetros físicos que los otros más subjetivos, como puede ser todo esto que te he dicho, ¿no? De la elegancia, el carisma, cómo se muestra el atleta, cómo se mueve, cómo posa. Entonces, bueno, pues evidentemente me decías de España también, pues evidentemente la percepción en España por la cultura y por la tradición que tenemos en esa categoría en concreto es diferente que puede ser, por ejemplo, en los países nórdicos o en el centro de Europa, en Ucrania o incluso en Sudamérica o en Asia. La percepción es diferente, entonces muchas veces la gente le cuesta entender eso, ¿no? Yo, como te digo, he analizado mucho eso y tengo, digamos, una visión más global y aprendes a saber
cómo se percibe la categoría en diferentes puntos del planeta y sacas muchas conclusiones sobre eso. Así que al final, dentro de mi labor como fotógrafo o como analista de ese tipo de categorías, también intento ayudar un poco al atleta a hacerle comprender cómo funciona esto, ¿no? Porque es importante para el atleta el que no se sienta frustrado a la hora de, cuando no entiende un resultado o por qué yo me veo bien, pero pienso que era mejor que este atleta, pero estoy detrás en la clasificación, y es difícil de entender muchas veces para los competidores. Entonces, bueno, dentro de la posibilidad que tengo yo de trabajar en diferentes países y conocer cómo funciona todo globalmente, pues intento también ayudar en esa parte a los atletas a entender las reglas del juego, por así decirlo. Cuando tú entiendes cómo funciona, la frustración es mucho menor y aprendes más a cómo ser mejor atleta. Y lo último, si depende de ti, ¿qué querías cambiar en categorías bikini y fit model? ¿Qué cambiaría? Bueno, en relación a todo esto, lo que te he dicho de que es muy importante los valores subjetivos y sobre todo la presentación, y de que el físico no es tan importante, la genética es muy importante, pero dentro de eso, lo que te he dicho, dentro de que en un campeonato de alto nivel todas las finalistas son excelentes y es muy difícil encontrar parámetros físicos que te digan que este atleta es mejor que este, para mí ahí la diferencia está en la presentación. Entonces, ¿qué mejoraría yo? Pues evidentemente hay muchos campeonatos que bueno, pues por la cantidad de atletas y categorías que hay, las presentaciones no son lo suficientemente largas, pero para mí, en mi opinión, la presentación es lo que diferencia un buen atleta bikini de un atleta corriente. A igualdad de físicos, la presentación, cómo camina, cómo se mueve, lo que transmite como atleta en el escenario es la diferencia, y eso lo da la presentación. No solo bikini, fit model o todas las categorías donde la subjetividad es más importante. La presentación para mí es la diferencia. Perfecto, y muchas gracias por tu experiencia, por tu pasión a nuestro deporte. Bueno, muchas gracias a ti, ha sido un placer participar contigo en esta entrevista y bueno, pues seguiremos disfrutando de lo que nos gusta y de las competiciones y aportando pues lo que sea posible para mejorar todo.